tema del lenguaje, ¿no es cierto? Del lenguaje visto como concepto y algunos puntos importantes como lo que viene a ser estas variaciones de la lengua, ¿no? Que vamos a encontrar ahí. Muy bien, yo les pregunto, ¿no? De manera general, ya saben que pueden levantar la manito, yo voy a poner aquí para ver quién levanta primero y pueda participar. A ver. Muy bien. El lenguaje. Alguien, ¿no es cierto?, de manera abierta, ¿no? No hay respuestas erróneas, sino que vamos a ir perfeccionándolas. ¿Qué es lo que se les viene a ustedes a la mente cuando utilizamos la palabra lenguaje? Cualquiera de ustedes, ¿no? Que quiera participar. Ya saben que puede levantar la manito, ahí está, para poder verlos. ¿Qué es lo que si ustedes se viene la palabra lenguaje cuando utilizamos esta palabra? A ver, Susel. ¿Es la comunicación entre las personas? Ya, es una forma de comunicarnos entre las personas. Ya, correcto. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguien más que quiera participar? ¿Qué se les viene a la mente cuando ustedes escuchan la palabra lenguaje? Si son demasiado tímidos, yo voy a tener que romper esa timidez. Sirve para expresar un mensaje, emociones, sentimientos o algo que estás pensando. Ya, sirve para expresar, bueno, algún pensamiento, alguna emoción, algún sentimiento. Ya, dos palabras claves, ¿no es cierto? Expresión, ¿no? Expresión de sentimientos, emociones ahí, o sea, expresiones propias, en pocas palabras. Y lo que dijo Susel, ¿no es cierto? Es una forma de comunicarse entre personas. ¿Ya? Entre personas. Más adelante nosotros vamos a hablar sobre la comunicación, pero hoy iniciamos con el lenguaje. Muy bien, lenguaje. Creo que cuando nosotros hablamos de lenguaje decimos, es lo que yo estoy escuchando, ¿no es cierto? Las palabras que estoy escuchando. Profesora, mi perrito se expresa. Cuando yo llego a la casa, mi perrito me mueve la cola, se está expresando sus emociones. Es cierto, ¿no es cierto? Expresa ahí. Según los científicos dicen que cuando tu perro te ve es como cuando tú te sientes enamorado así a 1000 por hora, igualito, tu perro tiene los mismos sentimientos, llega al mismo grado. Así como cuando estás ciega y le crees todo, ya, igualito. Así siente tu perro por ti cuando te ve. Entonces está expresando emociones, está expresando sentimientos. Ya, hasta ahí correcto. Pero la palabra clave aquí es entre personas. ¿Qué nos diferencia a nosotros de los animales cuando expresamos nuestros sentimientos, cuando expresamos nuestras emociones? ¿El uso de qué? De la palabra. Tu perro no te dice, ay, te he extrañado tanto, te amo, te amo, te amo. No, ¿no es cierto? Imagínate que te lo diga, empiezas a exorcizarlo, ¿no es cierto? Después de desmayarte, claro. Entonces, la cosa importante en el lenguaje es que es algo que le pertenece solamente a las personas. ¿Ya? Ese es uno de los puntos claves de lo que nosotros vamos a ver el día de hoy. Muy bien, entonces vamos a comenzar a proyectar para poder explicar nuestro tema del día de hoy. A ver. Bien, entonces tenemos ahí nuestra clase del día de hoy, nuestro curso de lenguaje. Y ahí está mi nombre, como para que se acuerden, por Dios. Muy bien. En nuestro aula pre. Y nuestro tema del día de hoy son definiciones lingüísticas. Muy bien. Comenzamos con nuestro tema del lenguaje. Definición. Es un conjunto de sonidos articulados, por eso sonidos articulados. Nosotros no decimos, no se nos escucha eso, ¿no? Por eso articulados, porque podemos entenderlo. Con que el hombre manifiesta, bueno, el hombre de manera general, ya sabemos, manifiesta lo que piensa y lo que siente, ¿no? Profesora, yo no hablo mucho, pero hablas, o que sea, dices buenos días. Entonces, ahí ya estás manifestando una forma de pensamiento, algo ya a veces inherente dentro de nosotros, ¿no? Porque al levantarnos
todo con nuestra lagaña, despeinados, caminamos, encontramos a alguien de nuestra familia, mientras que vamos al baño, decimos buenos días, ¿no? No pasas de largo. Entonces es algo ya propio, algo que nosotros ya hemos normalizado. Muy bien, entonces todo lo que tú piensas, ¿no es cierto? Cuando crees que es incorrecto, lo dices. Lo que sientes, también lo expresas. Reprimirlo es malo, de alguna manera. Entonces todo eso, a través de esos sonidos articulados, a través de esa palabra que yo escucho, eso viene a ser el lenguaje. El lenguaje es algo que solamente le pertenece a las personas. Características. Vamos con las características del lenguaje. Primero, el lingüista Noam Chomsky, ¿ya? El lingüista Noam Chomsky nos dice que el lenguaje es una herencia biológica que el ser humano ha adquirido. Perdón, voy a corregir de una vez porque si no, sí, se me ha pasado seguro. A ver, un ratito. Bien, ahora sí. Bien, ahora sí. Ya nos dice, es una herencia biológica que el hombre ha adquirido genéticamente. Chomsky decía que cada uno de nosotros ya al nacer lleva inherente, lleva así en su cerebro, como que durmiendo, lo que va a ser más adelante el lenguaje manifestado, ¿no? Entonces eso es lo que decía Chomsky, que todos en nuestro cerebro nacíamos con ello y que tiempo después, obviamente cuando ya adquirimos conocimientos, cuando vamos despertando nuestras neuronas, pues obviamente esto va a pasar a manifestarse. Universal. Está presente en todos los componentes de la especie humana, es decir, todos los seres humanos, sin excepción, tienen el lenguaje, ¿ya? Tienen el lenguaje. Diferentes formas de expresarlo es algo diferente, ¿no es cierto? Porque obviamente en Perú tenemos una forma de lenguaje, en Estados Unidos tienen otra forma de lenguaje, aquí nomás en Brasil tienen otra forma de lenguaje. Son diferentes formas de expresar, ¿no es cierto? Pero todos buscamos que utilizar la palabra para poder expresarnos. Entonces, por eso se dice que es universal. Ah, ya, y por si acaso, esa palabra, ¿no? Ese lenguaje también utiliza diferentes códigos de expresión. ¿Por qué lo digo? Porque algunos dirán, profesora, si es la palabra, ¿qué pasa con las personas que son sordomudas? ¿No? ¿Qué pasa con estas personas que son mudas? ¿Ellos no tienen el lenguaje? No. Ellos perdón, sí, obviamente sí. Eso sería falso, sino es el hecho de que ellos utilizan otra forma de expresar ese lenguaje, ¿no? Por medio de lenguaje de señas. Entonces, igual, ellos en el lenguaje de señas están utilizando el lenguaje, ya están utilizando el lenguaje, solamente que utilizan otro tipo de código diferente al que usualmente utilizamos. Inmutable, ¿ya? Inmutable, ¿qué dice? Que no cambia con el tiempo, salvo la evolución de la especie humana en sí. El lenguaje no cambia de un día para otro. O sea, no es que en este momento estemos hablando el español de esta manera y mañana hablemos el español catalán, o en una semana estemos cruzando el español con el portugués. No, ¿no es cierto? Sino que no va a cambiar durante un tiempo preciso. Durante un tiempo preciso. Tiene que pasar un montón de tiempo, tiene que pasar muchísimos años para que haya ciertas, ciertas variaciones. Por ejemplo, si hablamos de la época medieval, ¿no? Imagínate, estoy hablando del siglo XIII, siglo XIV. Si hablamos de esa época, había otra forma de expresar. Si tú te compras algún día, por ejemplo, el ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha, ¿no? Que es un librazo también, en este libro está escrito en el español antiguo. Y hay es entendible, sí, pero ahí vemos cómo ha ido cambiando el lenguaje, ¿no? Por ejemplo, ellos decían fermosa, ¿no? Cuando Don Quijote ve a Dulcinea, bueno, en su mente, ¿no? A Dulcinea dice, es una fermosa dama, ¿no? Una fermosa. Entonces la F, el sonido de la F, junto con las vocales se ha ido perdiendo, ¿no es cierto?, en este aspecto, hasta llegar a la H, que sabemos que no tiene sonido.
y ha evolucionado ahí. Entonces, pero ha pasado mucho tiempo para que se haya estado manifestando de esta manera. Por eso decimos que inmutable, porque en un tiempo preciso no hay, ¿ya? No hay un cambio. Racional. Se hace el uso de la razón. Sí o sí. No es que nosotros cuando empezamos a hablar hablamos disparates, sino que piensa, tu cerebro está trabajando. Aunque tú no lo notes, tu cerebro trabaja pues por milésimas de segundo sin parar. Profesora, pero a veces, bueno, yo tengo un amigo, por ejemplo, que a veces dice tontería y media. O sea, cada vez que habla es una tontería y media. Creas o no, su cerebro y su cerebro está trabajando y él inconscientemente, aunque diga que no quiere decir esas cosas, se le sale así nada más, inconscientemente su cerebro está trabajando para que él pueda manifestarse de esa manera. Ya utilizamos la razón, ya sea que, pero hay palabras hirientes, es cierto, pero estás utilizándolo con razón, piensas primero, lo estás pensando, ya lo estás pensando ahí. Aprendido. Se necesita del entorno social. Profesora, pero usted ha dicho, ¿no es cierto?, que Chomsky mencionó que el lenguaje es innato, que nace con todos nosotros. Y ahora dice que es aprendido, es decir, que nosotros lo aprendemos de la sociedad. Es cierto. Chomsky decía que todos nacemos con el lenguaje, y hasta ahí también. Pero no es que tú de la nada, ¿no es cierto?, de la nada, fuiste un bebé genio y al año empezaste ya a hablar sabiendo qué significan las cosas. No agarraste y dijiste, pared, tocaste tu papá y, papá, tú no sabías esos conceptos, tú no sabías que papá significaba esa persona, ¿no es cierto? Tú no sabías que, no sé, que ese objeto que ves significaba biberón, ¿no es cierto? Tú no sabías. ¿Qué pasó? Te ayudó tu entorno. Te ayudó tu entorno para que ese lenguaje que según Chomsky está dentro de nuestro cerebro como que dormido, despierte. Por eso que al mismo tiempo que es innato, al mismo tiempo también es aprendido. Porque todos nosotros lo aprendemos gracias a nuestro entorno. Obviamente primero con la familia, que nos va ayudando a manifestar esos significados, esa forma de cómo pronunciar las palabras según el idioma en el que nosotros nos estemos desarrollando. Doblemente articulado. El lingüista Martinet decía que el lenguaje tiene dos articulaciones. La primera articulación son los morfemas. Los morfemas son una forma de expresión con significado, ¿ya? Cuando yo divido una palabra en morfemas, cada parte de estos morfemas tiene un significado. Nuestra segunda articulación son los fonemas. Los fonemas son unidades distintivas, ¿ya? Unidades distintivas. ¿Por qué? Basta que cambie el sonido de un fonema, cambie el significado de toda la palabra. Seguro que más adelante nosotros vamos a estudiar como tema estas dos articulaciones, pero ya nosotros vamos mencionando ello. Pero esto no comprendí. Bueno, veamos. Un morfema. Como les dije, los morfemas son unidades de significado, ¿ya? De significado. Quiere decir que cuando yo divido mi palabra en morfemas, cada partecita tiene un significado. Por ejemplo, dice, arbolitos navideños. Cuando tú divides en morfemas, lo primero que tienes que hacer es preguntarte, ¿ya? Preguntarte de dónde viene la palabra. Arbolitos. ¿Arbolitos de qué palabra viene? Pues viene de árbol, ¿no es cierto? Entonces tienes aquí árbol, la raíz de donde proviene arbolitos, la raíz y la que tiene el mayor significado. Muy bien, arbolitos, hitos. Ah, ya, eso me habla de pequeñito, ¿no es cierto? De diminutivo. Entonces utilizas hito, ¿no? Utilizas hito para decirme que estás hablando de diminutivo. Yo puedo decir arbolito cuando es uno y puedo decir arbolitos cuando son varios. Entonces, esta S me señala que es plural, ¿ya? Que es plural. Entonces, tengo arbolitos, tengo árbol, todo el significado de lo que es árbol, hito, que me señala diminutivo, y S, que me señala plural. Así es dividir una palabra en morfemas, donde cada partecita tenga un significado. Navideños. Navideños viene de Navidad, ¿no es cierto? Navid viene a ser mi raíz, ¿no es cierto? ¿De dónde proviene? Ein, que me señala que es un sustantivo,
¿no? Un sustantivo, perdón, un adjetivo que hablo, que es un adjetivo, ¿no? Que es un adjetivo. La O que me señala que estoy hablando en masculino, porque yo también puedo decir navideñas, ¿no es cierto? Fiestas navideñas, por ejemplo. Y la S que me señala plural nuevamente. Entonces, cuando yo divido la palabra navideños en morfemas, cada partecita, al igual que arbolitos, tenía significado. Navid, que venía a ser mi raíz, ¿no es cierto? Donde está todo el significado de Navidad y todo ello. Luego tenía ein, que me señala que es un adjetivo, o que me señala que es masculino, y la S que me señala que es plural. Entonces, esos son los morfemas, ¿ya? Ahora, fonemas, unidades distintivas. Basta que yo cambie un fonema, se cambia todo el significado de la palabra. Los morfemas es dividirlos cada uno por las letritas para que vaya uniéndose los sonidos. Por ejemplo, ¿no? Ar, ya se va uniendo el sonido de la A y la R, ¿no? Porque el sonido de la A primero, A. Si yo digo individualmente, ¿cómo sería el sonido? A. El sonido de la R. R, profesora. No, ese no es el sonido. Rrr, ¿no es cierto? Entonces se van uniendo los sonidos. Arr, se va uniendo el sonido de la B. Arr. Ya sabemos que la B, su sonido es seco. Ar. Árbol, ¿no es cierto? Arbo. La L, árbol. Árbol. La I, arbolí. Y así se van uniendo todos los sonidos hasta que dé arbolitos. ¿No es cierto? Es una sucesión de sonidos. Arbolitos. Navideños. La N, sonido de la N. N, profesora. No, sonido de la N. ¿No es cierto? Va así. Con la A, na. Con la V, ¿no es cierto? Nav. Nav. Con la I, navi. Y así se van uniendo hasta que suene navideños. ¿Ya? ¿Por qué te digo que basta que cambie un fonema, cambie significado? Por ejemplo, yo tengo el sonido de la M, ¿no es cierto? El sonido de la A, ma. El sonido de la S, más. El sonido de la A nuevamente, masa, ¿no es cierto? Ahí están todos los sonidos unidos, masa. Pero si yo cambio el fonema M por el fonema P, cambió el sonido, ¿no es cierto? Cambió todo el sonido y es más, cambió también el significado. Pasa, ¿no es cierto? Pasa, pasa, masa. Cambia un sonido, basta que cambie un sonido de un fonema, ya se cambia el significado. ¿Ya? Esa es nuestra segunda articulación. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? ¿Hay alguna pregunta? ¿Algo no ha quedado claro? Quiero entender que su silencio significa que todo está claro. Sí se puede ver bien los PPTs, ¿no? Sí, Miss. Ya. Sí, Miss. Muy bien, entonces continuamos. Planos del lenguaje, ¿no? Para que se manifieste este lenguaje es la unión de dos planos que son interdependientes. ¿Qué significa que sean interdependientes? Que los dos se necesitan sí o sí para poder crear el lenguaje. Ya, los dos se necesitan. Ferdinand Saussure es el que planteó estos dos planos del lenguaje, que son la lengua y el habla. ¿Ya? La lengua y el habla. La lengua, me dice por un lado, es un código, ¿no? Un código. Recuerden que un código es la forma en cómo manifiestas el lenguaje, ¿no? Por ejemplo, nosotros, ¿cómo manifestamos el lenguaje? Nuestro código, ¿qué es? Oral, porque es la palabra, ¿no es cierto? Ahí. Si yo escribo una carta, ¿mi código qué es? Ah, mi código es, ¿no es cierto? Verbal a través de la escritura. Igual. Los sordomudos, como dijimos, ¿su código qué es? El lenguaje de señas. Es otra forma de manifestar el lenguaje. De los ciegos, ¿cuál es? El lenguaje braille, ¿no es cierto? Es otra forma de manifestar el lenguaje. Eso es lo que significa. La lengua es un código. Dice, sistema de signos convencionales. Quiere decir, signos convencionales. Convencionales significa que depende del significado de la comunidad, ¿no? Del significado que nosotros como comunidad le damos al lenguaje. Convencionales organizados en base a una serie de reglas acordadas por una comunidad lingüística. Es decir, nosotros, por ejemplo, acordamos, según nuestras reglas de nuestra comunidad lingüística, que, por ejemplo,
A ver, calato, ¿no es cierto? Calato, que es un peruanismo, significa una persona desnuda, ¿no es cierto? Como comunidad nosotros aceptamos esa palabra así. Entonces, eso significa que la lengua como código es algo que se manifiesta, ¿no es cierto? En nuestro caso, la lengua va a ser el idioma, ¿ya? El idioma castellano, el idioma castellano. Y nosotros, en nuestro, perdón, idioma español. En el idioma español, nosotros los peruanos hemos, hemos creado reglas, ¿no es cierto? Hemos creado reglas para manifestar significados y palabras. Muy bien, entonces por eso decimos que la lengua es un código. Ahora, me dice que es social también. ¿Qué significa? A ver, perdón, vamos a ir de la par, ¿ya? Y el habla. El habla me dice, el habla es el uso del código, ¿no? El uso de la lengua. La lengua está en tu cerebro, ¿ya? La lengua, porque dime, el idioma castellano, tú tocas el idioma castellano, tú miras al idioma castellano pasando, no. El idioma castellano, ¿dónde está para nosotros? En nuestro cerebro, ¿no? Entonces, por eso es código. Nuestro idioma castellano es código, está en nuestra cabeza. Todas esas reglas que tú tienes sobre el idioma castellano, cómo tienes que hablar, qué significa tal cosa, todo eso está en tu cabeza, está en tu cerebro, ¿no es cierto? Cuando tú una vez que lo hablas, ¿no es cierto? Una vez que lo manifiestas, una vez que yo te escucho el idioma castellano, eso se llama habla, ¿ya? Entonces, la lengua es lo que está en tu cerebro y el habla es lo que se escucha. Por eso el habla es el uso de ese código, el uso del código de la lengua. Nuestra lengua era el idioma castellano, el uso del castellano, español, perdón. Los signos ideales, dice, el uso del código, el habla, son los signos ideales de materialización. Se materializan porque ahora yo los escucho. En la emisión de sonidos articulados, ¿no? ¿Cómo se está escuchando? Social, porque es un producto creado por la lengua es social porque es un producto creado por la colectividad. O sea, no es que una persona diga, yo voy a hablar así mi idioma español. Yo quiero que, por ejemplo, calato signifique bueno, sinvergüenza signifique amable. Y la otra persona diga, no, yo quiero que calato signifique perseverante, que es una persona que no se rinde. Yo quiero que sinvergüenza sea una persona que roba, significa que roba. No, sino que la colectividad, la comunidad crea, ¿no es cierto? Crea que aspectos que van compartiendo entre ellos. Dice, y es propiedad compartida de todos los miembros, todas las personas que pertenecemos a nuestra comunidad, ¿no es cierto? Y hablo de manera general como peruanos, se acuerda, ¿no es cierto? Se acuerda, inconscientemente podemos decir entre todos qué significa tal cosa, cómo lo vamos a manifestar. Por eso decimos que la lengua es social, porque tiene que ver con toda la sociedad, no de una persona, sino toda la sociedad. Por su parte, el habla me dice que es individual, ¿ya? Individual. ¿Por qué? Porque es un acto producido por una sola persona a través de un acto de voluntad. La manera en cómo tú expresas tu idioma castellano, ¿no es cierto?, tu idioma español, es diferente a las otras personas. Ninguna persona habla igual a la otra, ninguna persona. En tu casa tú mismo te das cuenta, ¿no es cierto? Tu hermano, tu hermana habla diferente a ti. Es una forma diferente de expresar, debido a que tú tienes un contacto con otras personas diferente al de tu hermano, por ejemplo, ¿no? Supongamos. Entonces, la lengua es social porque implica que toda la comunidad tiene reglas compartidas, tiene formas de expresarse compartidas. Pero el habla es individual porque al yo manifestar esas reglas compartidas, al yo utilizarlas, ¿no es cierto?, es de manera distinta. Por ejemplo, yo puedo decir, no sé, yo puedo decir sinvergüenza, ¿no es cierto? Es un sinvergüenza. Y otro puede decir, es un pillo. Nuestras formas de expresarlo son diferentes, ¿no es cierto? Nuestro habla es diferente, pero ambos compartimos que significa que es una persona que se cree viva, ¿no es cierto? Entonces sabemos ello. Entonces por eso la lengua es social y el habla es individual. La lengua es psíquica, abstracta. ¿Qué significa que algo sea abstracto? Que no lo puedes percibir por ninguno de tus sentidos. Que no lo puedes tocar, que no lo puedes mirar, que no lo puedes oler, ¿no es cierto? Que no lo puedes escuchar. Eso significa que sea abstracta. Y es psíquica porque ¿dónde está? En nuestro cerebro, ¿no? Está ahí en nuestra cabeza.
Tampoco es que te digo que es una neurona ahí, no, sino que está dentro del pensamiento de ahí. Dice, se desarrolla a nivel mental y se localiza en el cerebro, donde las imágenes acústicas se asocian con conceptos. ¿Qué quiere decir? Si tú estás caminando y ves un árbol, ¿no es cierto? Inmediatamente tu cerebro trabaja y te da el significado de lo que es un árbol. ¿Ya? No es que tampoco estés pensando tú en ese significado, pero ya, al ver ese árbol, tú sabes qué significa, ¿no es cierto? Sigues caminando y ves un perro. Inmediatamente también tu cerebro trabaja y te ha puesto la definición de ahí. Sigues caminando y ves un bombero. Inmediatamente también te ha venido la definición de tu cerebro que tiene sobre las imágenes, lo que estás mirando. Por eso decimos que es psíquica, ¿no es cierto? Que es psíquica. Mientras que el habla es psicofísica, ¿ya? Es psicofísica porque de tu cerebro lo pasa a manifestar al hablar, ¿no es cierto? Pasa de tu cerebro a hablarlo, por eso psicofísica. Es concreto. ¿Por qué es concreto? Porque al hablarlo lo escucho, ¿ya? Lo escucho. Recordemos que es abstracto porque no lo percibes con ninguno de tus 5 sentidos. Basta que lo puedas percibir con uno, es concreto. Entonces, al escucharlo, ya se convirtió en concreto. Por eso el habla es concreto, es psicofísica. El conjunto de selecciones que un individuo hace de los elementos del sistema y la activación de sonidos articulados. Quiere decir, en pocas palabras, lo que escuchas, ¿no? La lengua es psíquica porque está en tu cerebro, porque esos significados se están creando en tu cabeza, y al tú hablar, al decir, por ejemplo, ves ahí el significado de hombre valiente, ¿no es cierto? Hombre valiente que arriesga su vida para apagar incendios. Y tú al decir bombero, ya se convirtió en algo concreto, ¿no es cierto? De todo ese significado que estaba creando tu cerebro, que es la lengua, al decir bombero, eso es el habla. La lengua es teórica, porque está conformada por una serie de reglas o principios dentro de la gramática, ¿no? La lengua es teórica porque son todas esas reglas que te hicieron aprender cuándo tienes que escribir con B, cuándo tienes que escribir con V, quién es el sujeto, quién es el predicado, quién es el verbo, cómo se escribe una oración. Todas esas reglas que tú has aprendido a lo largo de tu vida es la lengua. Por eso decimos que es teórica. Práctica es el habla, porque nos dice, se desarrolla en el momento en que un individuo transmite su mensaje a otro. Es una realización efímera. Quiere decir, tú todas esas reglas que has aprendido, ¿no es cierto?, las vas a poner en práctica. Y eso es el habla. Por ejemplo, uno aprende que no se utiliza la S, ¿no es cierto? No se utiliza la S en los verbos en segunda persona en singular. Usualmente no se tiene que utilizar. Entonces tú aprendes eso, pero si tú dices, tú fuiste a la fiesta, ahí te estás equivocando al utilizar esa regla. Pero si tú dices, tú fuiste a la fiesta, lo que tú aprendiste como teoría, lo estás poniendo en práctica. Entonces, eso sería el habla. La lengua es casi fija, nos dice, porque el sistema de lengua permanece estable por lo menos en el momento presente, ¿ya? Por lo menos en el momento presente. Es decir, las reglas, ¿no es cierto?, lo que nosotros conocemos como español, en estos siglos no ha cambiado, ¿no? Puede haber que haya cambiado y se haya creado más palabritas, ¿no es cierto?, o se haya creado nuevos conceptos, ya, sí, hay algunas cositas, pero es mínimo, ¿ya? Mínimo. No es que de la noche a la mañana cambió todo, no, sino que hay cambios pequeñitos nada más. Por eso decimos casi fija, no tiende a variar mucho. En cambio, el habla es variable. Dice, se diferencia de individuo a individuo, incluso la del mismo individuo según la edad, el género, estrato social, interés, etc. El habla es recontra variable. ¿Por qué decimos eso? Tú el habla puedes cambiarlo en un 2x3. ¿Te acuerdas de tus épocas en el colegio, no? ¿Te acuerdas de tus épocas en el colegio? Cuando estabas ahí chismeando con tu amiga, ¿no es cierto? Muchas veces se nos escapaban nuestras jergas, rompíamos las reglas normativas, pero cuando tenías que hablar con tu profesor, ¿no? Estás ahí hablando y te dice, alumno Gutiérrez, venga por favor. Inmediatamente la manera en cómo tú te vas a comunicar con tu profesor cambia, ¿no es cierto? Cambia. Por eso el habla es súper variable. Supongamos que
en tus épocas escolares, no te dijeron, ¿sabes qué? Tú vas a dar un discurso por el Día de la Bandera. Ya, entonces estás ahí con tu amiga a punto de subir al estrado y les dices, me da una palta subir, pero sé que lo puedo hacer bien. Yo te apoyo, amiga, ya, y subes. Yo no creo que utilices, vas a decir, compañeros, tú empezaste a hablar, compañeros, estoy aquí para conmemorar el Día de la Bandera, ¿no es cierto? Para que conmemoremos juntos, acordemos de nuestros héroes y todo ello, empieces a hablar. Tú no vas a decir, estamos recontra felices por celebrar el Día de la Bandera. No, sino que de lo cómo estabas hablando hace menos de un minuto, cambió inmediatamente. Por eso decimos que el habla es variable. Muy bien. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? Muy bien, entonces todo claro hasta ahora, ¿no? No, vamos entonces. Variaciones de la lengua. ¿Ya? Variaciones de la lengua. Primero vamos a hablar sobre ciertas variaciones y algunos conceptos como el concepto de idioma. Nos dice, el idioma se refiere a la oficialización de una o más lenguas de entre todas las existentes en el territorio. Es decir, cuando un gobierno en su constitución, ¿no?, oficializa una lengua, entonces se considera idioma. Por ejemplo, ¿no es cierto? Dice, en el Perú, país en cuyo territorio conviven más de 70 lenguas, la mayoría son de la selva, tradicionalmente se afirman que se consideran idiomas el castellano, el quechua y el aymara. Sin embargo, la Constitución deja abierta la posibilidad de considerar idiomas a todas las lenguas que existen dentro de su territorio. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que primero ha hecho en el Perú? Ha dicho que todas son lenguas, ¿ya? No dialectos, todas son lenguas. Quiere decir que la yánica está al mismo nivel que el francés, porque los dos son lenguas. Otra cosa es que sea idioma. Idioma es cuando el gobierno decreta, ¿sabes qué? El castellano, el quechua y el aymara sí van a ser idiomas oficiales, es decir, que la mayoría lo habla, ¿ya? Entonces van a ser ahí oficiales. Eso es un idioma. Pero lengua también es el ayánica, el aguaruna, entre otros. Nos dice, el Perú es un país multilingüe, ¿no? Lo hemos dicho bien claro, ahí lo dice, más de 70 lenguas que conviven en nuestro país. Y pluricultural. ¿Por qué? Porque las culturas también son bastantes y además los choques que se hacen con otras culturas crean nuevas culturas. ¿Ya? En ese aspecto nuestro país es bien variado y bien rico, podemos decirlo, ¿no? Luego tenemos el idiolecto. ¿Ya? Esta es una variación de la lengua, el idiolecto, que es una variación diafásica. ¿Qué significa diafásica? Tú te das cuenta aquí nada más, ¿ya? Donde dice fásica. Fásica viene de fases. Dice, es la forma de hablar característica de cada persona. Dice, cuando la expresión es por escrito, se denomina estilo, ¿no? Estilo. Por ejemplo, cuando tú lees diferentes autores, cada uno tiene un estilo propio. Por ejemplo, Mario Vargas Llosa tiende a utilizar la oralidad, o sea, así como tú hablas, así hay algunos de sus escritos que están. En cambio, si leemos, no sé, a Gabriel García Márquez, tiende a utilizar mucho lo que es un estilo más conservador, o sea que sus obras manifiestan reglas, ¿no? Tú ves que está bien pulido con las reglas ortográficas ahí. Entonces cada uno tiene un estilo diferente de manifestarse. El idiolecto, ¿no es cierto? Dice, esta variación depende de la edad, sexo y ocupación. En pocas palabras, ¿qué es el idiolecto? Es la variación por las fases de la vida, o también en otros casos. Fases de la vida. Cuando eres niño, hablas de una forma. Tú te das cuenta, ¿no? Si tienes hermanos chiquitos, te vas a dar cuenta cómo ellos hablan. Y yo no creo que tú hables igual que como hablabas cuando tenías 6 años, ¿no? Mamá, cómprame un tití. No creo que ahora digas eso, ¿no es cierto? Bueno, si sigues jugando con carritos, coleccionas, ¿no? Ahora coleccionas carritos, no creo que le digas, mamá, ¿puedes comprarme un tití para mi colección? No creo que lo digas. Entonces, por las fases de la vida, va cambiando. Igual, siendo más adultos, no utilizamos los mismos términos que cuando éramos niños o cuando somos adolescentes. Igual cuando son ya
parte de la senectud. Entonces, por nuestras etapas de la vida, por eso variación diafásica, el idiolecto, cambia la forma en que nosotros nos manifestamos. Pero también no solamente es lo de la edad, ¿no? Por ejemplo, dice ahí, uno dice, mamá no sabe, ¿no es cierto?, cuando es niña, ¿no? Y eso es para hablar de primera persona, ¿no es cierto? Por ejemplo, te dice, hijito, ¿sabes qué significó eso? Mamá no sabe, o sea, él no sabe en realidad, y parece que estuviera diciéndole que su mamá no sabe. En cambio, un joven dice, mamá no sé, ¿no es cierto? No sé. Según el sexo también, el idiolecto también se manifiesta según el sexo. El joven dice, estoy delgado, ¿no? Estoy delgado. Y una señorita cuando está delgada dice, estoy regia. No debería ser, ¿no es cierto? No debería ser, pero hay ciertas palabras que las mujeres utilizan y ciertas palabras que los hombres utilizan, ¿no es cierto? Por ejemplo, ahí como dicen, ¿no? Las chicas dicen, oye, qué regia has venido hoy. Tú no escuchas a tus compañeros decirse entre ellos, ¿no? Oye, qué regio te ves, esa camisa te queda bien. No, ¿no es cierto? Siempre te dicen, es como, oye, qué bacán tu camisa, o qué bacán te queda, ¿no? Una forma habitual de ellos de poder expresarse, igual con las mujeres. Aunque no debería ser así, pero bueno. Según la ocupación también. Un médico dice, señora, ¿sufre usted de laringitis aguda? ¿De qué? ¿No es cierto? Entonces, es según también, como vemos, las profesiones tienen una forma de ellos expresar. En pocas palabras, tiene irritada la garganta, tiene una inflamación a la garganta. Ah, ya, ¿no es cierto? Por eso siempre dicen, doctor, hábleme con palabras más sencillas, porque también, según el nivel de educación, se utilizan otras palabras, según la ocupación también. Los abogados tienen términos que ellos nada más utilizan. Lo mismo sucede con las otras profesiones, ¿no? Los médicos, ingenieros, etcétera, tienen diferentes maneras de manifestarse que solamente entre su comunidad, entre sus compañeros de profesión, saben lo que significa. ¿Ya? Eso vendría a ser el idiolecto. ¿Alguna pregunta? No, Miss. No, Miss. Está quedando claro, ¿no? Mañana pregunto, en la tarde espero que todo esté quedando claro. Ahora vamos con el dialecto. El dialecto. El dialecto es una variación diatópica. ¿Ya? Diatópica. Tópica viene de topos. ¿Y topos qué significa? Lugar. Y eso es lo que viene a ser un dialecto. Es una misma lengua que es hablada de distintas formas por la variación geográfica o regional. Profesora Cristiano, ya, a ver. Una lengua. Utilicemos el idioma español, ¿no? La lengua española. Utilicemos la lengua española. Según el territorio, vamos ahí, nos dice variación regional, ¿no es cierto? Dependiendo de la geografía. Es decir, dependiendo del lugar. El español de España es igual al español de Perú. Nosotros somos colonia, todavía directo hemos sido, ¿no es cierto? Y utilizamos el español. O sea, tú sí entiendes, ¿no es cierto? Entiendes lo que ellos dicen, ellos entienden lo que nosotros decimos. Pero la forma en cómo nosotros manifestamos el español, ¿es igual al de España? No, ¿no es cierto? Ellos, por ejemplo, dicen, vale bastante, ¿no es cierto? A veces se copian acá, pero es habitual de ellos. Vale, lo voy a hacer. O utilizan bastante el uso de la Z. Bueno, ellos sí utilizan bien el sonido de la Z, mejor dicho. Nosotros lo manifestamos de diferente manera, ¿no es cierto? Ellos dicen, chaval, también utilizan para referirse a joven o amigo o compañero, ¿no? Ahí dicen. Entonces, ya. Sí, profesora, son distintos. Vámonos aquí nada más a América del Sur. El español, ¿no es cierto? Que la gran mayoría de países en América del Sur lo utiliza, ¿no? Supongamos, el español de Perú, seguimos, el español de Perú. ¿Es igual al español de Colombia? ¿Es igual al español de Chile? ¿Es igual al español de Venezuela? Ahora que hay bastantes, ¿no es cierto? Nosotros sabemos que son venezolanos, ¿por qué? No es que sean diferentes en nuestro rostro, no es que sean diferentes a nosotros en la parte de causa física, sino que cuando ellos hablan, tú dices, ya él es venezolano. Porque a pesar de que tú entiendes lo que dice, ¿no es cierto? Porque comparten, ¿no es cierto? Comparten los significados, comparten las palabras. La manera en cómo manifiesta el lenguaje es diferente. Igual con los argentinos, ¿no es cierto? Igual con cualquier otro país de América del Sur que hable español. Son diferentes. Eso es un dialecto.
Y es más, vámonos a Perú, ¿no? Vámonos a Perú. El Perú, ya sabemos que el idioma más hablado es el idioma español. Ya. El español de Lima, ¿es igual al español de Madre de Dios? ¿Es igual al español de Puno? ¿Es igual al español de Piura? No. Aún mismo en el Perú nos damos cuenta de la diferencia del español que nosotros utilizamos, cómo lo manifestamos. Cuando escuchas, ¿no es cierto? Tú escuchas, ya, él viene de Piura, o él es de Chiclayo, él es de la selva, creo que es el que es más notorio. Entonces, la diferencia de cómo nosotros expresamos el lenguaje según el lugar, eso se llama dialecto. Recuerda, toda lengua tiende a dialectizarse como producto de la expansión. Todas las lenguas tienen dialectos. Todas las lenguas tienen variaciones. Ya, todas. Y no solamente una variación, sino varias. Imagínate en nuestro país, cada departamento parece que es diferente. Y aún mismo, dentro del departamento, es distinto. Por ejemplo, si vamos a Lambayeque, Chiclayo, ahí también saben diferenciarse. Ya eres de Montefú. Montefú está en Chiclayo, ¿no es cierto? No, nosotros somos del mismo Chiclayo, por ejemplo, ¿no? Hay el lugar ahí principal Chiclayo. Nosotros somos del mismo Chiclayo. Él es de Motupe. No, no ves cómo habla, no ves cómo se expresa. Le dice, seguro tú eres de Montefú, ¿no? De la manera en cómo se expresa. Igualito. Muy bien, dice. Toda lengua se origina de un dialecto. Las lenguas romances fueron dialectos del latín, por ejemplo. Toda lengua viene de un dialecto. Luego de ser dialecto se convierte en lengua. Por ejemplo, el latín es nuestra lengua madre, ¿no es cierto? Es nuestra lengua madre. Debido a la división, ¿no es cierto? Y el choque con otras culturas, surgieron las lenguas romances, ¿no? Como el español, el castellano, el portugués, el francés, ¿no es cierto? El catalán, surgen de esta lengua madre, ¿no? Fueron dialectos porque fueron variaciones de la lengua del latín. Pero luego, ¿qué pasó? Cada uno de estos dialectos se pasó a convertir en lengua, ¿no? Porque el castellano es una lengua, el portugués es una lengua, el francés es una lengua. Entonces pasaron a convertirse en lenguas. El habla refleja el dialecto, ¿no? El habla que hemos dicho que es cuando manifestamos. Entonces, a través de la manifestación, a través del habla, ahí se manifiesta el dialecto. Ahí es cuando notamos la diferencia. El dialecto refleja la lengua y al lenguaje, ¿no? La manera en cómo se está diferenciando. Variantes dialectales, ¿ya? Variantes dialectales. Primero, vamos con la variante fonética. Fonética, fono significa que se escucha. Cambia la pronunciación, ¿ya? Cambia la pronunciación. Ese es el más común, ¿no? Dentro del dialecto. Por ejemplo, miras para arriba y sabes, Pedrito, el tiempo si va a llover. Cuando utilizan esas así, casi siempre sabemos que es, viene de Chincha. Por la manera en cómo escuchamos que esa persona está hablando, ¿no es cierto? Por medio de cómo suena su voz, cómo suenan las palabras que él manifiesta, nosotros sabemos de dónde proviene, ¿no? Nosotros sabemos de dónde proviene. Por eso decimos que es un tipo fonético, porque a través del sonido. La variante lexical dice, diferentes palabras para referirnos a un solo significado, ¿no? Los infantes. Si nosotros buscamos nuestra definición en infantes, ¿no es cierto? La infancia en la niñez. Entonces sabemos que un niño va de 6 a 10 años, entre sus significados son que son traviesos, son bastante despiertos, son inocentes, están en una etapa de formación, etc. Entonces todo eso en todas partes significa lo mismo, ¿cierto? En todas partes significa lo mismo. Pero cuando nosotros lo manifestamos, ¿qué palabra utilizamos? Por ejemplo, usualmente decimos niño, ¿no es cierto? O si hablamos ya más popular, por ejemplo, en el Perú se dice chiquillos, ¿no? Chiquillos. Y en Chile se dice cabritos, ya cabritos. Por ejemplo, en Uruguay se dice botijas. A los niños se le dice botijas. Si vamos aquí al Perú, ¿cómo le dicen en la selva? Guambrillos, ¿no? Guambrillos. En Piura le dicen churre. Entonces, en todos, churre, guambrillo, botija, cabrito, chiquillo, pibe, significa lo mismo, me estoy refiriendo a un niño, ¿no es cierto? Me estoy refiriendo a un niño, pero se manifiestan de diferentes formas.
Eso es una variante lexical. Morfológico. Variación en la estructura de la palabra, ¿no? Por ejemplo, utilizan otro tipo de diminutivos, otro tipo de aumentativos. Eso significa morfológico, ¿no? Por ejemplo, en Perú, ¿no es cierto? Decimos pancito, deme un pancito, para decir algo pequeñito o con cariño, ¿no? Un pancito me da. En Venezuela, un pancico, ¿no? Un pancico. Y en español, un panecillo, por favor, ¿no? Un panecillo. Entonces, como vemos, se escribe diferente, ¿no? Morfológico es escribir diferente. Semántico. Una misma palabra expresa diferentes significados. Al revés del lexical, ¿se acuerdan? El lexical es un significado, diferentes formas de decirlo. En cambio, este es una palabra, varios significados dependiendo del lugar. Por ejemplo, guagua. En Cuba significa un medio de transporte, ¿no? Hoy la guagua se malogró. Si yo soy peruano, ¿no? Supongamos, si me voy de vacaciones a Cuba y yo escucho, oye, la guagua se me logró. Tú dices, guagua, usualmente, ¿qué le decimos? A los bebitos, ¿no es cierto? Ay, tu guaguita está bien bonito. Y en cambio, si escuchamos, tu guagua se me logró. Si yo no supiera qué es lo que significa en ese país, me sorprende y digo, ¿cómo se va a malograr un niño? Entonces, allá guagua significa, por ejemplo, medio de transporte. Igual, yo creo que si viene un cubano y dice, oye, saca a tu guagua para que lo vea. Dice, pero aquí en la sala sí, está chiquito. Entonces, como que se confunden, ¿no? Porque para él la palabra guagua tiene otro significado. Por ejemplo, la palabra ahorita para nosotros. Ahorita para nosotros significa en este momento, ¿cierto? Hazlo ahorita, o sea, en este momento que lo hagas. En cambio, en República Dominicana significa todo lo contrario, significa después. Lo hago ahorita, o sea, lo va a hacer después, ¿no? Entonces, como vemos, una palabra tiene varios significados. Esta es de la variante semántica. La variante sintáctica. Variación en la estructura de la frase de la oración. Nosotros en una oración manejamos lo que es sujeto, verbo, objeto, ¿no? Sujeto, verbo, objeto. Por ejemplo, decir, Luis compró chocolates, ¿no? Normal. Luis compró chocolates, normal. En cambio, en la variante sintáctica es que en algunos lugares tienden a invertir todo eso, a invertir la oración, cambiar la forma de la oración y así hablar. Principalmente esto se va a dar en las personas de la selva, ¿no? De la María su tía buena ha sido, ¿no? Nosotros, normalmente las personas que vivimos en la costa y la mayoría de la sierra también utilizamos como su tía, la tía de María ha sido bien buena, ¿no? Ha sido bien buena. En cambio, nosotros nos damos cuenta de que las personas de la selva y cierta parte de la sierra, como dicen, de la María, su tía buena ha sido. Alteran la oración, ¿no? Alteran la forma de la oración. Y es normal para ellos manifestarlo así. Entonces, esas son las variantes del dialecto. ¿Alguna pregunta? Muy bien, entonces continuamos. Todo sigue claro, continuamos. Sociolecto. El sociolecto es una variante diastrática, ¿ya? Diastrática. ¿Qué significa diastrática? Estratos sociales, niveles sociales. Eso es lo que manifiesta el sociolecto. Dice, es variación de la lengua debido a factores socioeconómicos y culturales que se aprecian en diferentes niveles, ¿no? A veces la economía, no, sin ser clasista, la economía y el nivel cultural que nos da nuestra familia influye muchísimo en la manera en cómo nosotros nos manifestamos, ¿no? Por ejemplo, cuando hacen reportajes de las zonas del Callao, por ejemplo, ¿no? No sé si han visto, de las zonas de las barriadas, la forma en cómo ellos se expresan, ¿no es cierto?, es diferente, porque ese es el nivel de educación, el nivel cultural en el cual ellos se están formando. Si hablamos en cualquier parte que es una clase media, también vemos una diferencia en la forma en cómo nos expresamos. Si hablamos de la gente de la clase alta, igual, tienen diferentes formas de expresarse. Eso es lo que viene a manifestarnos, ¿no es cierto?, manifestarnos en la parte del sociolecto. Aquí tenemos los niveles, ¿ya? Los niveles de la lengua, ¿cierto? Los niveles del habla manifestarnos.
Superestándar, superestándar. Mucho cuidado, ya, mucho cuidado. Ah, ya, profesora, fácil. Superestándar es cuando hablan así como habla el presidente, ¿no? Con palabras bien rebuscaditas ahí. Estándar es como hablamos nosotros, ¿no? De manera normal. Y subestándar es cuando hablan con lisuras, con jergas ahí. No. El nivel superestándar expresa un lenguaje exclusivo del científico, ¿ya? Cómo hablan los científicos, ¿ya? Filosófico y literario. Solamente estos pertenecen al nivel superestándar. Cómo se expresan los poetas al recitar, al utilizar las figuras literarias, todo ello, ese es un nivel superestándar. Cuando habla sobre los científicos, sobre el Homo erectus, utilizando de dónde la palabra viene de tal, utilizando etimología, el ADN, todo ello, eso es un nivel superestándar. El nivel estándar se expresa respetando el acto normativo, es decir, las normas de la lingüística que nosotros hemos aprendido, esto está en el nivel estándar, ortográfico y gramatical de la lengua. Aquí hay dos, ¿ya? Aquí hay dos. No, perdón, en el superestándar, por ejemplo, decía, la epistemología estudia el conocimiento. Estoy hablando con términos filosóficos, epistemología. Entonces, ese es un nivel superestándar. Ah, profesora, si yo digo epistemología, entonces ya estoy hablando de un nivel superestándar. No, pues también con todo lo que implique hablar de manera filosófica. No porque digas una oración, estás hablando de un nivel superestándar. El nivel estándar tiene dos formas, la expresión culta y la expresión coloquial o familiar. La expresión culta son las que utilizan esas palabras rebuscaditas, que le dicen así, ustedes, ya, ese es el nivel culto. Las tierras del incanato fueron ubérrimas. Usualmente tú no utilizas ubérrimas, ¿no? Utilizas que son fértiles, pero fértiles sería un nivel coloquial porque todo el mundo sabe qué significa. En cambio que utilizo ubérrimas. Entonces, como veo, ahí estoy utilizando como que esas palabras rebuscaditas, esos sinónimos que usualmente no se utilizan, eso pertenece a la expresión culta. En la expresión coloquial o familiar es como nos expresamos normalmente. Mi mamá me mima. Tomo mi café todos los días. Hola Juanito, ¿qué haces? Nivel coloquial o familiar, ¿no? Te digo, por ejemplo, la antipatía que siento por Lucía me ha hecho cometer una felonía. Eso es un nivel culto, ¿ya? Y sigo en el nivel estándar, ya sigo en el nivel estándar, pero ese es dentro del estándar sería un estándar culto, ¿ya? Un estándar culto. Muy bien. Y el nivel subestándar, ¿no? El nivel subestándar se manifiesta en el uso de las palabras de manera inapropiada en el aspecto gramatical y normativo, ¿no? Aquí no respeta para nada las normas ortográficas, no respeta las palabras en sí, ¿no? Por ejemplo, ahí tenemos las expresiones populares o las que le llaman las expresiones juveniles, ¿no? El tío está en su jato, ¿no? Utiliza algunas jergas ahí, de una jerga juvenil, ¿no? Por ejemplo, ¿manches lo que te digo? Entonces es una jerga juvenil, también pertenece aquí. Expresión vulgar, ya es cuando habla ya totalmente, a veces que ni se le entiende, ¿no? Mosaico, unas chilindrinas super helenas. Ya, entonces ahí la única palabra que viene escrita sería unas. Mosaico, mozo, para manifestar, chilindrinas, bueno, se refiere a las cervezas, helenas, o sea, esto sería un nivel subestándar que de forma de expresión vulgar, ¿no? Muy bien. ¿Alguna pregunta? Continuamos. Algunos datos sobre lo que hemos estado hablando. Jerga, ¿no? Tampoco jerga significa, por ejemplo, muchos decimos, ah, ya, jerga. Jerga, profesora, es cuando habla con lisuras o cuando habla así como como estábamos diciendo, ¿no? Mosaicos, tráigame unas chilindrinas helenas. Eso es jerga, profesora. No siempre. Dice, es un vocabulario o léxico que emplea un determinado grupo social y profesional y que solo lo entienden parcialmente el resto de la comunidad lingüística, ¿ya? O sea, un grupo social, principalmente de la gente que pertenece a la clase baja, ¿no? De nivel subestándar, son los que utilizan la jerga, ¿ya? Puede ser así como estábamos diciendo, que utilicen con vulgaridades y todo eso.
O la jerga también nos dice que es una manifestación de un grupo de profesionales. Es decir, hay jergas, ¿no? Hay jergas dentro de los abogados, hay jergas en los doctores, pero ellos no hablan con lisuras. Es que no es hablar con lisuras, es hablar con palabras que solo ellos comprenden. Eso viene a ser la jerga, ¿no? Y tenemos esos dos que estamos diciendo. El tecnolecto, que es el vocabulario o léxico que se emplea a un determinado grupo social o profesional, ¿ya? El tecnolecto es según las profesiones, ¿ya? Según las profesiones. Tiene una severa dermatitis. De los doctores normal, ¿no? Y dice, estoy de acuerdo contigo, compañero, sí, la dermatitis ha avanzado demasiado. Y la pobre persona que está ahí escuchando, ¿qué? ¿Ya me dio, qué me está dando cáncer? No, dermatitis significa que tiene inflamación en la piel, ¿no? Ahí. Entonces, ellos manejan sus propios términos. Cuando es una jerga entre profesionales, se llama tecnolecto. Pero si ya son esas jergas que tú sabes que son los que hablan que han salido recién de prisión, se llaman replanas. Vulgar replana, ¿no? Son términos que se hablan en ambientes delictivos o marginales, ya, lo más bajo de la sociedad. Pero también es usado como jerga juvenil, ya, en algunos casos también se utiliza como jerga juvenil. Por ejemplo, mujer, germa. Baño, ñoba. Bueno, baños, lo de ñoba sería creo que jerga juvenil y lo de germa sí sería delictivo, ¿no? O causita, ya perdiste. Ya sabes que está hablando de una persona que debe haber salido de la cárcel o es delincuente. Muy bien, esos vienen a ser parte de la jerga. Rasgos del español peruano. Estamos viendo algunos datos, ¿no es cierto? Algunos datos de lo que hemos estado hablando el día de hoy. Muy bien, ¿qué pasa en nuestro español, aquí en nuestro país? Usualmente nosotros hacemos el cambio en la pronunciación de algunas vocales. Cuando hablamos rápido, principalmente, ¿no? El cambio de la pronunciación de la E por la I, como dice, yo pateé la pelota. Eso debería ser lo correcto, pero hasta uno mismo, ¿no? Cuando está hablando, yo pateé la pelota, cambia el sonido de la E por la I. También el sonido de la O por la U, morir por ti, morir por ti, cambia ese sonido. Eliminación del sonido de la D, y esto es muy usual principalmente en la costa. Va a comer pescado, le quita el sonido de la D, el sonido de la D. Usted comience. Y es muy común que eliminen el sonido de la D. Eliminación de la R, también común, también muy común. Anda para su casa, ¿no? O vaya para su casa. Anda para su casa. Le quitan la R, ¿no? Voy para arriba, ¿no? Voy para arriba. Le quitan todo el sonido a la R. El ceseo. El ceseo es muy usual en la mayoría de peruanos, ¿ya? Las personas de la sierra y ciertas partes de la selva no tienen ceseo, ¿ya? No tienen ceseo. Pero en la mayoría de peruanos sí ya están utilizando lo que es el ceseo, que es quitarle el sonido de la Z por la S. Por ejemplo, en España no tienen ceseo, porque tú cuando escuchas a los españoles, ¿cómo hablan? Con la Z. Ellos se respetan el sonido de la Z. Zapato, zapato. Así debería ser, porque ese es el sonido de la Z. Pero nosotros hemos utilizado el ceseo. Zapato. Le quitamos el sonido de la Z y le colocamos el sonido de la S. Zapato. El yeísmo es el cambio del sonido de la L por la Y. Igual. En la sierra no tienen yeísmo, pero en la costa sí utilizan muchísimo el yeísmo, ¿no? Pollo. Voy a comprar 5 pollos. Esto debería ser lo correcto, es porque ese es el sonido de la doble L. Pero ¿qué hacen? Le quitan. Voy a comprar 5 pollos. Le quitan y le colocan el sonido de la Y. Artículos en nombres de personas. No se colocan artículos en nombres de personas, no se colocan. Luis llegará hoy, dicen, el Luis llegará hoy, ¿no? El Roberto va a traer los materiales, la María llega más tarde. No se colocan artículos, ¿no? Y eso es ortográfico, eso es gramática. No se colocan artículos en los nombres propios, ¿ya? Muy bien, entonces son algunos rasgos que tenemos nosotros en el español de nuestro país. ¿Hay alguna pregunta?
No, Miss. Muy bien, entonces, estamos claros hasta aquí con todo lo que hemos visto, ya sabemos cómo diferenciar, ¿no es cierto?, un dialecto, un sociolecto, un idiolecto, ¿ya? Y todo en la parte del lenguaje, todo ello. Muy bien, entonces vamos a pasar a desarrollar nuestro material. A ver, un ratito, vamos a ver. No sé si el mío tiene páginas, no, el mío no tiene páginas. Pero vamos en la parte de ejercicios, ¿no? En la parte de práctica. ¿Todos están ahí? Yo no tengo números en mis páginas, así que no puedo decirlo. Pero sí, virtual creo que todos estamos igual. Ya lo voy a proyectar, ¿ya? Para que podamos ver y podamos resolver juntos. A ver, mientras que todos, por favor, con sus materiales ahí. A ver cuántas preguntas son. Son 14 preguntas. A ver, voy a proyectarlo para que podamos ver todos. Muy bien. Les voy a dar 5 minutos, ya 5 minutos, para que ustedes puedan ver las preguntas de manera general. Ya, elijan cualquier pregunta que ustedes vean al ojo que es fácil y resuélvanla para poder nosotros corroborar, ¿ya? 5 minutos nada más y luego resolvemos todos juntos. Vamos, con la parte de la práctica, lo que hemos estado hablando, a ver si quedó claro la clase. Ya, damos 5 minutos que están corriendo, así que leyendo, por favor. Me vayan poniendo el costadito cuál ustedes creen que se debería marcar. Vayan por las preguntas que a ustedes les parece que son súper fáciles. Dos minutos, ¿ah? 2 minutos.
Un minutito. Muy bien, vamos a comenzar a ver. A ver. Una la vamos a resolver juntos y la otra voy a preguntar a alguien en específico, ¿ya? Para ver si estuvieron atentos a la clase también. La que vamos a hacer todos juntos, quiero escucharlos decir su respuesta, cuál la han marcado, la que hayan dicho, ¿ah? Aquí no es, ay, yo he marcado diferente, todo el mundo está diciendo B y yo he marcado la C. No importa, para explicar si está, tal vez la acertaste o explicarte por qué no es la que tú has marcado, ¿ya? Eso es lo importante. Muy bien, dice el número 1. Eso lo hacemos de manera general. El lenguaje es un sistema de elementos establecidos por una comunidad hablante con fines comunicativos. Esto significa que es, ¿qué han marcado en el número 1? Quiero escucharlos. ¿Qué han marcado en el número 1? Ya, si están tímidos, ya que pónganlo en el chat, aunque sea, para leerlo. Innato, profe. Ya, innato por ahí. Los demás. Innato. Innato también. Innato. Innato también. Todos innato unánimemente. Parece que innato es unánime. Ya. No. Innato significa que todos nacemos, ya, cuando te dice así, si te hubiera dicho, el lenguaje está en cada uno de nosotros, ¿no es cierto? Se manifiesta en cada uno de nosotros, entonces ahí te creo que sea innato. No es innato, ¿ya? A ver, aquí nuestra clave sería la B, convencional. ¿Ya? Sería convencional. Convencional. Convencional significa que dependiendo, ¿no es cierto? Dependiendo de la comunidad, aceptan términos o aceptan significados. Por decirte, ¿no? Por ejemplo, aquí en la comunidad de Perú, la gran mayoría decimos perro y hemos aceptado eso, hemos aceptado el significado y utilizar la palabra perro. En la comunidad de Estados Unidos aceptan la palabra dog, ¿no es cierto? Dog. Entonces, en quechua, en la comunidad quechua aceptan auca, ¿no? Auca. Entonces, son convencionales porque dependen, ¿cierto? Por ahí Miquel sí colocó la respuesta correcta, sería la B, convencional, ¿no? Ahí, muy bien. Colóquenlo en el chat grupal, ¿ya? Para que así se pueda ver más fácil. Ya, a ver, el siguiente. Ah, ya, la 2 sí. A ver, voy a preguntar a alguien en específico. O sea, si nos gana la hora, ya pregunto de manera general. Vamos a ver. A ver, ¿quién? A ver, Camila. Camila. Sí, Miss. He marcado la número 2 acerca del lenguaje. ¿Qué alternativa es falsa? ¿Qué marcaste en la número 2? ¿Cuál es falso sobre el lenguaje? La D. La D.
Solo está relacionado con el pensamiento. A ver, veamos. ¿Permite la interacción social? Efectivamente, ¿cierto? A través de la palabra permite que tú te comuniques con los demás. ¿Es un instrumento de la comunicación? ¿El lenguaje? Sí, porque lo utilizo para comunicar. ¿Es un sistema? Sí. ¿Es de naturaleza articulado? Claro, porque se escucha. ¿Solo está relacionado con el pensamiento? Falso, ¿no? Solamente con eso no, sino con el hecho de que también está dentro de nosotros, también se puede manifestar. Muy bien, correcto, sería la D. A ver, ¿qué marcaron en la 3? ¿Qué expresión es un dialecto? En la 3, ¿cuáles son dialectos? ¿Cuáles son dialectos en la 3? Dice la 1. Del Manuel su casaca me ha prestado. 2. ¿Qué tal bronca la que se armó anoche? 3. Mi papá se compró un carro. 4. Tú ya quién le da, mijito, para buscarte tu mujer. ¿Cuáles son formas de dialectos? ¿Qué marcaron en la 3? ¿La C, Miss? A ver, por ahí me dicen la C. Los demás, por favor, aunque sea por el chat, ya les dije, ¿ah? Tienen que participar. La C. La C. Ya, a La ver. C, Miss. La C, que me dice la 1 y la 4. Efectivamente, ¿no? Del Manuel su casaca me ha prestado es una forma de dialecto con la variante sintáctica. Tú ya tienes edad, mijito, para buscarte tu mujer. Es una variante del dialecto de forma lexical, ¿no? La 1 y la 4. La 2 y la 3 son sociolecto, ya, sociolecto. A ver, creo que por la hora vamos a avanzar rápido ahí. ¿Qué es una lengua? ¿Qué marcaron la número 4? ¿Qué es una lengua? La D. A ver, un sistema de signos orales, veamos, ¿qué nos dice lo demás? Un código aprobado políticamente por el Estado, no, ese es un idioma. La variante social del habla, dice, un canal utilizado por los hablantes, no, porque eso es algo abstracto. El uso tradicionalmente adoptado por una comunidad, ya, un sistema de signos orales, ya, sería, ¿no es cierto? Está bien, es un sistema de signos, correcto, la D. La 5. ¿A qué nivel de la lengua pertenece la siguiente expresión? Jala, compadre, que ahí viene el tombo. Subestándar vulgar. Muy bien. Subestándar vulgar. ¿Ya? Muy bien, correcto. Y sería tipo de replana, por ejemplo, ¿no? Ahí. No es una característica de la lengua. ¿Cuál sería? Momentánea. No sé. Correcto, muy bien. Momentánea. Dijimos que la lengua no es de ahora nada más, sino que pasa el tiempo y la tenemos ahí. Por eso perdurable. Dice que algunos hablantes usen la palabra faz y otros caramelo, cacharro y carabina, refiriéndonos al mismo concepto, significa que ¿cuál sería nuestra clave ahí? Algunos digan, ay, qué La faz D. tan hermosa, ¿no? Otros, su caramelo irresistible, qué cacharro, ¿no es cierto? Mi carabina, que dicen. Muy bien, correcto, la D. En la lengua existen niveles de uso. Faz, por ejemplo, sería un nivel estándar culto. Cacharro y carabina serían de nivel subestándar, la D. 8. La lingüística estudia el lenguaje humano articulado en todas sus manifestaciones, mientras que estudia la lengua específica analizando su estructura y funcionamiento. ¿Quién estudia la lengua? La semántica, Miss. No, la semántica estudia el Lexicología. significado. No, la gramática, ¿ya? La gramática. La gramática te dice para qué utilizo el sujeto, para qué utilizo el predicado, para qué utilizo el verbo, etc. Muy bien, la 9 dice, la relación entre el portugués y el campa asháninca es, yo les di un ejemplo diferente, pero
uno parecido a este. El portugués y el campa Ashaninka, ¿en qué relación están? Lengua habla. O sea, el portugués es una lengua y el Habla latín es idioma. ya. Recuerden que el idioma... Habla idioma. No. Recuerden que en nuestro país el idioma es considerado el castellano, el quechua y el aymara. Pero los demás quedan. Lengua, lengua. Muy bien, lengua, le dije, al mismo nivel está, al mismo nivel que las otras lenguas de cualquiera, que el francés, que el inglés, están nuestras lenguas de la selva. Dice, el sistema de reglas que rigen la estructura y funcionamiento de una lengua se denomina, ya lo dijimos hace un momento, la gramática, ¿no? La gramática. Dice, la no es parte de la gramática descriptiva. La gramática descriptiva está por aquí. Fonológica, fonética, morfológico, sintáctico y semántico. ¿Cuál sería aquí? La E. La E, ¿no es cierto? La ortografía, no pertenece. Dice la 12. La disciplina que estudia los significados de las palabras, ¿cómo se denomina? La lingüística. No, Lingüística. significados. No, significados. Semántica. Semántica. Semántica, Gramática. correcto. Semántica. 13. La variedad regional de una lengua, lo que dijimos. Dialecto. Correcto, dialecto. No es una característica del habla. Momentánea. Mental. Psicofísica. Mental. No, mental, correcto, mental. Recuerda que el habla es momentáneo, ¿por qué? En este momento tú hablas así, pero dentro de 5 minutos no vas a hablar de esta manera, por eso decimos momentáneo. Eso sí es una característica, pero mental no, mental era la lengua, ¿ya? Mental era la lengua. Muy bien, chicos, entonces con eso ya resolvimos y ahí queda para ustedes su tarea domiciliaria y espero que de verdad haya quedado todo claro. Igual, cualquier duda, el día de mañana que tenemos nuestra, en la tarde tenemos para poder despejar nuestras dudas, las preguntas, ahí lo vamos a hacer. Muy bien, chicos, ahí nos quedamos y nos vemos el día de mañana en literatura. ¿Ya? Cuídense. Hasta luego, Miss. Hasta luego. Hasta luego. Una consulta, Miss. Sí, sí. Gracias.